Lucas 6, 12 al 19. Voy a leer para ustedes la palabra del Señor. Dice así: En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Cada año hay dos revistas muy importantes y muy reconocidas en el mundo, Forbes y Times, que publican una lista de las personas más influyentes en el mundo ese año. Y en la lista del 2022 se incluían nombres que ustedes van a reconocer, por supuesto. Putin, presidente de Rusia; Xi Jinping, presidente de China; Zelensky, presidente de Ucrania; Biden de Estados Unidos; Narendra Modi, primer ministro de India; Elon Musk de Tesla; Mohammed bin Salman, presidente de Arabia, príncipe heredero de Arabia Saudí; Tim Cook de Apple; Oprah Winfrey, medios de comunicación; Megan Rapinoe, que es una futbolista; y Zendaya, que es una actriz. Estoy seguro que si quisiéramos nosotros cambiar el mundo, influenciar un cambio en multitudes, y pudiéramos incluir en nuestro equipo de cambiar el mundo a cualquier persona que quisiéramos, incluiríamos algunos de esa lista. Por lo menos a mí deme a Elon Musk. Y quizá un político por ahí que tenga mucho poder. Le pregunté a una inteligencia artificial: si quiero cambiar el mundo, ¿qué tipo de persona debo elegir para mi equipo? Y me respondió 5 características. Líderes visionarios, personas con ideas audaces, capacidad de inspirar a otros, una visión clara del cambio que quieres crear. Expertos en la materia. Incorporar a personas con conocimientos profundos y experiencia en las áreas específicas relevantes para el cambio que buscas. Pragmáticos en la ejecución, personas capaces de tomar la visión y aplicarla de manera práctica en el mundo real. 4, expertos en comunicaciones, personas que puedan articular claramente la visión y llegar al corazón de los demás. Y 5, influencers, individuos con amplias redes que pueden abrir puertas, aportar recursos, talento y reunir apoyo de partes interesadas importantes. Al leer el pasaje que leímos de Lucas, nos damos cuenta que Dios transformó toda esta sabiduría humana de Forbes y Times y la inteligencia artificial y le dio vuelta. Él escogió, no según las revistas Forbes de Galilea y Times de Jerusalén. Él escogió, según su perfecta voluntad, a hombres de a pie, a hombres comunes y corrientes. Si esto no era la élite, eso era la raza. Estos 12 hombres eran lo más común que tú te podías encontrar en Israel en el primer siglo. La elección de Jesús de estos 12 hombres le cambia el nombre de la inteligencia artificial. Es la necedad artificial. Y créanme que yo opino que podemos tener muchos beneficios de la inteligencia artificial, pero no para escoger personas que cambien el mundo. Porque Jesús le dio vuelta a lo que recomendó la inteligencia artificial. Este sermón se titula Jesús escoge a 12 apóstoles, y dividiremos el sermón en 2 partes. La primera parte es cómo Jesús eligió a los 12 apóstoles, y la segunda parte es el ministerio de Jesús a las multitudes, porque aunque había escogido a los 12 apóstoles, no se olvidó de las necesidades de la gente fuera de los 12. Entonces veamos en primer lugar la elección de los 12 apóstoles. Mire cómo comienza esta sección, mis amados hermanos y hermanas. Lucas 6, 12 dice: en esos días. ¿En cuáles días, Lucas? En esos días.
en esos días del ministerio de Jesús, en esos días en los que Jesús había estado enseñando y sirviendo a otros durante casi 1 año y medio. Ya Jesús en este momento lleva 1 año y medio casi de su ministerio. O sea, Jesús no acaba de ser bautizado por Juan en el río Jordán. Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán hace más de 1 año. Ya lleva enseñando a la gente, predicando, visitando ciudades, pueblos, aldeas, reuniendo discípulos a su alrededor. Multitudes lo seguían. Él ya era famoso, no era un desconocido. Y había algo importante en esos días. Los líderes religiosos judíos ya odiaban a Jesús. Ya lo querían destruir. Ya lo querían destrozar. Mira el versículo anterior lo que dice. Mira, no tenemos que ir muy lejos para saber cuáles son esos días. Mira el versículo anterior lo que dice. Lucas 6:11. ¿Están conmigo ahí? Lucas 6:11. Dice, pero ellos, los religiosos, los líderes religiosos del tiempo de Jesús, los fariseos, los escribas, se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle. Esto es más que me cae gordo Jesús, es mucho más. Esto es odio a Jesús con todo el corazón y quiero verlo muerto. Sí, estos no eran sicarios, ni narcotraficantes, ni matones. Estos eran los líderes religiosos de la nación. Los que enseñaban las escrituras al pueblo, los que se sabían de memoria el Pentateuco y los Salmos. Ellos eran. Y en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos, en esos mismos días se nos dice que los fariseos hicieron planes contra Jesús para ver cómo lo podían destruir. En otras palabras, lluvia de ideas para matar a Jesús. Lo odiaban con todo su corazón. En esos días, dice Lucas. ¿Qué hizo Jesús? Sigo leyendo en el versículo 12. En esos días, Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Jesús intencionalmente buscó momentos de soledad para estar en oración con su Padre. Esto es una decisión intencional. Me voy a apartar para estar con mi Padre. Me voy a apartar para orar. Y aquí en esta ocasión pasó entre 10 y 12 horas durante la noche, mientras los demás dormían en Israel, orando. Y aquí las palabras que usa Lucas es que era como un trabajo. O sea, estuvo despierto, no dormitando, no se le cerraban los ojos. Estaba despierto y en profunda comunión con su Padre. Me gusta mucho lo que dice un comentarista que se llama Darrell Bock. Él dice lo siguiente: así se enfrenta Jesús a la oposición, con oración. Aplicación, hermanos. Mañana es lunes. ¿Y eso qué? ¿Cómo tú respondes y reaccionas cuando tienes oposición? Conflictos relacionales, dificultades en tu trabajo, dificultades en tu matrimonio, dificultades con tus hijos. ¿Cómo respondes tú? ¿Qué haces? Si tú eres pecador como yo me irrito, me enojo, respondo, busco peleas, busco defender mi caso, busco ganar, busco justicia. ¿Y Jesús cómo respondió a la oposición? Con oración. Y nosotros decimos que seguimos a Jesús, sigámoslo en eso. Si tú tienes un problema matrimonial, ve a orar. Ve a orar. Si tú tienes oposición y enemistades con compañeros de trabajo, ve a orar. Clama al Señor, ruega al Señor, pide al Señor, busca la dirección del Señor. Pero nos preguntamos, ¿por qué oraba Jesús? ¿Qué peticiones tenía? Lucas no nos dice qué peticiones tenía Jesús. Y nosotros podemos pensar, estaba pidiéndole sabiduría a Dios para no equivocarse escogiendo a los discípulos. No, pero Jesús no se podía equivocar, él no podía pecar. Jamás pecó y no pudo pecar. No era posible para Jesús pecar, no era posible para Jesús equivocarse.
Entonces no estaba pidiendo como nosotros pedimos cuando tenemos que tomar una decisión importante. Dios, dame sabiduría porque no quiero meter la pata aquí. Jesús no estaba orando así porque él no podía meter la pata en ninguna decisión que tomara. Fue perfecto, todo el tiempo perfecto, siempre perfecto, absolutamente perfecto. Entonces, ¿por qué oraba? Me parece que este comentarista que cité antes, Darrell Bock, tiene la razón. Él dice, sus oraciones eran por el equipo que estaba a punto de formar y por la nueva comunidad que construirían juntos frente a la oposición. En otras palabras, Jesús estaba orando por los discípulos a quien él iba a escoger, por nombre, poniéndolos delante del Padre y orando por la comunidad que se iba a llamar, desde que llegó el Espíritu Santo en Hechos 2, la iglesia. Jesús estaba orando por ellos. Jesús estaba orando por los 12 y estaba orando por su iglesia. En otras palabras, podemos decir directa o indirectamente, está orando por nosotros, por sus redimidos, por su pueblo, por sus escogidos, por sus salvos. Y en el versículo 13 dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Después de pasar toda la noche orando, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Ahora, hay varias palabras que les quiero señalar aquí en este versículo que son importantes. Primero es las dos palabras discípulos y apóstoles. Son dos cosas diferentes. En el primer siglo, los maestros, o como ellos le llamaban, los rabinos, eran seguidos por discípulos. La palabra discípulos es como seguidor. Estudiante, aprendiz, solo que las clases no se daban en un salón de universidad, las clases no se daban en un local, las clases se daban en la calle mientras el rabino se levantaba y empezaba el día, y ahí de camino iban los estudiantes aprendiendo de él. Entonces Jesús, como un maestro de su tiempo, tenía seguidores, discípulos, aprendices, estudiantes, a quienes él les enseñaba en el curso normal de la vida. Y por lo que vemos más adelante, en el versículo 17 dice que había una gran multitud de sus discípulos, o sea, eran muchos discípulos los que tenía Jesús, muchos seguidores, muchas personas que le seguían. Y de todo ese montón de discípulos escogió a 12, a quienes él llamó, dice, apóstoles. Ahora, la palabra apóstol es una palabra técnica, especial, específica. Discípulo es seguidor, pero apóstol es enviado de alguien. Entonces Jesús escogió a estos hombres para enviarlos de manera oficial a hablar en nombre de Él a otros. Esto es un cargo único. No hay multitudes de apóstoles. Están los apóstoles que escogió Jesús, que según el libro de Hechos, capítulo 1, estuvieron presentes desde el bautismo de Jesús, su resurrección, su ascensión y todo su ministerio. Solo ese tipo de personas podía calificar para ser un apóstol. Hoy hay muchas personas que dicen que son apóstoles, pero ese título no aplica a nadie más que a los apóstoles que Jesús escogió y después a Matías, que reemplazó a Judas, y al apóstol Pablo, que fue escogido, dice Pablo, al último de todos, como un abortivo, ahí en el último minuto, me escogió a mí. Así dice el apóstol Pablo a los Corintios. En el primer siglo había un grupo que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín eran los líderes religiosos y políticos de toda la nación de Israel. Y los Sanedrín, el Sanedrín tenían hombres representantes que se llamaban los Chalia. Y los Chalia viajaban a ciudades en nombre del Sanedrín para hablar en nombre del Sanedrín y exponer las leyes que el Sanedrín estaba imponiendo sobre el pueblo de Israel. Entonces eran representantes oficiales del Sanedrín. Incluso hay un documento judío que se llama la Mishnah, que dice lo siguiente: el enviado por el hombre es como el hombre mismo. O sea, a quien mandaba el Sanedrín era como que si todo el Sanedrín estuviera ahí con él. Es la figura moderna del embajador de una república o de una nación o de un país. El embajador habla en nombre de su país y firma documentos en nombre de su país.
es un representante oficial. Dice R.C. Sproul lo siguiente: la transferencia de autoridad del Padre al Hijo se transfiere ahora a los apóstoles. Por eso podemos decir que ellos desempeñan un papel absolutamente único en la iglesia. En la carta de Pablo a los Efesios se dice que ellos, los apóstoles, pusieron el fundamento de la iglesia y la roca principal del edificio es Jesucristo. Entonces, Jesucristo es la roca sobre la que se sostiene todo el edificio y los apóstoles pusieron el fundamento, y el fundamento no se pone dos veces, se pone una vez nada más. Así que no hay más apóstoles que vienen después. Todos los que venimos después no somos la piedra angular o principal, no somos el fundamento, somos, dice el apóstol Pedro, piedras vivas, ladrillitos o bloques que formamos parte de este edificio que se llama la iglesia. Entonces estos hombres tenían una tarea importantísima: hablar a otros en nombre de Jesucristo. De todos sus discípulos, Jesús escogió a 12 apóstoles. Ahora, las otras dos palabras importantes que quiero que veamos en este versículo 13 son los verbos. Llamó y escogió. Dice el versículo 13, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. Llamó es como una palabra de autoridad. Vengan acá. Jesús llama a sus discípulos y ellos tienen que obedecer ese llamado. Y después la palabra escogió indica que Jesús soberanamente escogió a los apóstoles. Ellos no aplicaron para este trabajo. Nadie llenó ninguna solicitud. Nadie. Esto no es que vieron un rótulo ellos ahí. Se buscan mecánico diésel, ayudante de albañil. No. Jesús dijo, tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú, vengan para acá, ustedes van a ser los apóstoles. Y esa es una imagen de la salvación. Así salva a Dios a los pecadores. Los escoge, no por algo bueno que vea en nosotros, sino por su pura gracia y por su pura misericordia. ¿Por qué tú sí y tu mamá no? ¿Eres más brillante? ¿Más inteligente? ¿Más conocedora? ¿Más humilde? ¿Menos peleonera? ¿Menos novelera? ¿Menos chismosa? No. Eres tan mala y tan merecedora del infierno como tu mamá. Pero Dios en su gracia decidió salvarte a ti y no a tu mamá. Pero quizá Dios quiere salvar a tu mamá también. Así que háblale de Jesús. Porque Jesús salva a pecadores. Dice, ¿y cómo puedo salvar si Dios me escogió a mí? Arrepiéntete y cree en Jesús. Y sabrás que Dios te escogió a ti. Y hay familia mía que dice, no, es que yo no me arrepiento y no creo en Jesús porque yo no soy de los elegidos. No, tú estás poniendo una excusa para no someter tu vida al gobierno de Jesús. La doctrina de la elección no sirve de excusa para los no creyentes, sirve de ánimo para los creyentes. Ahora, si seguimos avanzando en el pasaje, mis amados hermanos y hermanas, tenemos que llegar a la pregunta de ¿por qué 12? Jesús, ¿por qué 12? ¿Por qué no 5? O 7 que dicen que es el número perfecto. ¿Por qué no 15? ¿Será que le gustaban los números pares y escogió 12? No, hay un propósito específico en el número 12. Jesús escogió 12 apóstoles porque ellos iban a sustituir a los 12 líderes o patriarcas de las tribus de Israel que formaron la nación de Israel. Israel había comenzado con los patriarcas, Abraham, su hijo Isaac y su hijo Jacob. Jacob tuvo 12 hijos varones y de esos 12 hijos varones se formó lo que se llama como nación de Israel, con sus 12 tribus. Pero Israel había fallado
en vivir para la gloria de Dios. Ahora ellos vivían, en lugar de obediencia al pacto de Dios, ellos vivían en desobediencia a Dios y a su pacto. Entonces, Jesús lo que está haciendo es que está juzgando a la nación de Israel. Jesús les dice, la nación de Israel, ustedes con sus 12 tribus están descalificados como mi pueblo de pacto. Y ahora Jesús está formando un nuevo pueblo, lo que Pablo llama en Romanos un nuevo Israel, el nuevo Israel de Dios. Y para eso está escogiendo 12 apóstoles. Todo judío en el primer siglo iba a entender eso. Hey, el pueblo está descalificado, ahora hay una nueva nación. Y escucha lo que dice Lucas 22, 29 al 30. Jesús les dice a los apóstoles, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Estos pescadores, bueno, pecadores también, pero pescadores, gente normal, de a pie, obreros, que vivían al día, diríamos hoy, vivían de cheque en cheque, apenas juntaban para la renta, para los frijoles a fin de mes. Ellos se van a sentar en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, porque las 12 tribus de Israel están descalificadas. Entonces Jesús invierte todo. Los apóstoles juzgarían, más bien, los apóstoles juzgarán al Israel que juzgó y condenó a Cristo y lo mandó a la muerte. Jesús está edificando un nuevo Israel, un nuevo pueblo, un verdadero Israel. Ahora, son 12. ¿Quiénes son? Lucas, ¿nos puedes decir los nombres, por favor? Sí, aquí están, versículo 14. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Pudiéramos dedicar meses y meses y meses a hablar de estos hombres, de unos más que de otros, porque hay unos más conocidos que otros. Y si quieres explorar la vida como individual de cada uno de ellos, te recomiendo un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes del pastor John MacArthur. Creo que hace un buen trabajo exponiendo la vida de ellos. Pero yo quisiera ver 4 enseñanzas de la vida de estos 12 hombres, con sus aplicaciones prácticas. Esto se pone bueno. Vamos a ver, 4. Primero, miremos la estrategia de evangelismo de Jesús. La meta es que el evangelio llegue hasta el fin del mundo. La meta es que de Jerusalén o de Israel este evangelio corra por todo el imperio romano, por todo el mundo conocido, pero más allá, muchísimo más allá. Pero Jesús no empieza un programa para alcanzar a multitud de personas, sino que escoge un grupo pequeñito de 12 hombres. Esto es increíble. Estos hombres, obviamente quitando a Judas, estos hombres van a impactar el mundo. Mira cómo piensa Jesús tan diferente a nosotros, ¿cierto? Si nosotros queremos cambiar el mundo, apunta a las masas. Canal de YouTube de MrBeast, ese tiene que ir. Ese tiene que ir sí o sí. Tiene diferentes idiomas, millones de vistas todos los días. O personas poderosas. Dame a los presidentes, por favor. Pero Jesús no. Jesús dice, dame un puñito de hombres que caminen conmigo, que sean enseñables, que me sigan, que aprendan de mí. Y con estos, Don Nadie, Mr. Don Nadie, no Mr. Beast, Mr. Don Nadie, con estos voy a darle vuelta al mundo entero con el mensaje de las buenas noticias de salvación.
El escritor Robert Coleman tiene un libro que se titula El Plan Maestro de la Evangelización. Es cortito y está lleno de perlas y diamantes por todas partes. Tengo una copia para quien la quiera, se me acerca y se la regalo. Y él está meditando en ese libro cómo Jesús llevó a cabo la tarea de llevar las buenas noticias de salvación hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra, hasta las tribus más alejadas y los indígenas más enmontañados de allá de Nepal, cerca del Everest. ¿Cómo llegó el evangelio hasta allá? Hasta las Amazonas. ¿Cómo? Y Robert Coleman dice, agarró un grupito pequeño y se enfocó en entrenarlos a ellos. Todo lo que se hace con unos pocos es para la salvación de multitudes. Todo lo que se hace con unos poquitos es para la salvación de multitudes. Aplicación. Mañana es lunes. Y tú vas manejando y has construido una relación con el guardia de seguridad de tu subdivisión, coto, fraccionamiento o como le llamen. Hola, don Pedro, ¿cómo está? Y le empiezas a hablar de Jesús a don Pedro. Y después te vas a tu casa y dices, qué poquito estoy haciendo para la causa del evangelio y para el reino de mi gran Salvador Jesús. Y Jesús te mira desde los cielos y dice, eso no es poco. Así cambió el mundo. Así cambió el mundo. Tú estás como mamá. Ya tuvieron el desayuno o la cena y estás teniendo el devocional familiar con tus hijos. Y ahí está ese niño que no deja de saltar y de brincar. Y tú tienes que pausar varias veces el devocional para calmarlo. Termina el devocional donde tú le recordaste las buenas noticias de salvación y dices, qué poquito estoy haciendo por la causa de Jesús y el reino de Cristo. Y Jesús te mira desde los cielos y te dice, no, así cambio yo el mundo. Así. Por los 14, 15, 18 años que Dios te permita tener ese pequeñito, tú hablándole de Jesús, así cambia Dios el mundo. Para cambiar el mundo, Dios no necesita a los grandes influencers y a las grandes celebridades, incluso a los grandes predicadores. A los cristianos Mr. Don Nadie, que van ahí plantando la semillita del evangelio, con debilidades y tropiezos y tartamudeo y miedos y temores, a esos Dios usa para su gloria y para cambiar el mundo. A veces yo voy manejando por las calles de Guadalajara y yo digo, Señor, esto es una mole. Voy a San Juan de Dios y digo, ¿cuánta gente hay aquí, Señor? Perdidos en oscuridad, en tinieblas. Parece que no se acaba la gente en los tianguis. López Mateos siempre lleno. Uno va a las tiendas como el Costco y dice, ¿y aquí qué regalan? Eso siempre está lleno. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a alcanzar a esta ciudad? ¿Cómo? Necesito que el Chicharito se convierta y que use su cuenta de Twitter para hablar de Jesús a otros, porque ¿qué puede hacer Dios con nosotros? Y Jesús mira desde los cielos y dice, con tus pequeños, casi insignificantes esfuerzos, yo voy cambiando el mundo. Yo voy cambiando el mundo. Todos los millones y millones y millones de cristianos que han escuchado alguna vez el evangelio, desde Jerusalén hasta Chile y desde Nepal hasta Colombia, lo escucharon por estos 12 hombres que fueron entrenados por Jesús y luego compartieron de Jesús y entrenaron a otros y así sucesivamente hasta que el evangelio llegó a tus oídos. Miles de kilómetros lejos de Jerusalén, donde todo comenzó. Así trabaja Dios. Entonces, no menosprecies las cosas que parecen pequeñas
a los ojos humanos. No menosprecies tus pequeños esfuerzos. ¿Tú sabes qué dice Jesús? Que si tú das un vaso con agua a alguien, tendrás recompensa. ¿Qué tan difícil es dar un vaso con agua a alguien? ¿Qué tan caro es dar un vaso con agua a alguien? ¿Qué tan costoso es ayudar a aplacar la sed de alguien con un vaso con agua? Parece insignificante, pero para Dios no es insignificante. Para Dios merece una recompensa. Yo quiero que vayan conmigo a Zacarías, por favor, y quiero hacer bastante énfasis en esto para animarnos. Zacarías no está tan lejos de Mateo, entonces no te vayas hasta allá, hasta Génesis, al comienzo de la Biblia y empieza a buscar desde allá. Vete a Mateo y unas páginas atrás, al final del Antiguo Testamento está Zacarías. ¿Cuál era la situación en el tiempo de Zacarías? Bueno, si vamos muchos años más atrás, al tiempo de Salomón, cuando Israel estaba en la, podemos decir, en la fase de oro de su reino, el tiempo de oro del reino de David y Salomón. Israel era próspero, tenía paz, alianzas con los más importantes imperios del mundo. Y Salomón construyó un templo que era un templo. Era asombroso, era gigante, tenía todas las cosas de oro y con unos diseños espectaculares. Los mejores artistas habían trabajado en ese templo. La mejor madera del mundo. Pero por la desobediencia e idolatría de Israel, Dios envió a los babilonios y a los asirios, despedazaron toda la nación, incluyendo el templo. Solo dejaron unos muros ahí, medio de pie. Estuvieron 70 años en el cautiverio babilónico del pueblo de Israel y después regresaron a Israel y ahora estaban reconstruyendo el templo. Pero este era el segundo templo. El templo que algunos lo conocen como el templo de Zorobabel, porque él dirigió la construcción. Y ese segundo templo era como una burla en comparación con el primer templo. Habían enemigos del pueblo de Dios que estaba reconstruyendo el templo, porque siempre el pueblo de Dios tiene enemigos. Y había enemigos y se acercaban y se quedaban viendo el templecito que estaban construyendo. Ja, 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 ja. Un animalito que le pegue a esa pared la tumba. Ja, 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 ja. ¿En serio ustedes están construyendo el segundo templo? ¿En serio ustedes quieren hacer el segundo templo? Eso es una choza comparado con el primer templo, el templo de Salomón. Mira, Zacarías 4:6. Entonces Dios habla a través de Zacarías al encargado de las construcciones en el templo, Zorobabel, y le dice lo siguiente. Zacarías 4:6. Continuó él y me dijo, Zacarías, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es por el poder humano, no es por la fuerza humana, no es por la grandeza humana. La obra de Dios y su reino se lleva a cabo por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y mira más adelante el versículo 10. Dios hace una pregunta. Pues ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Esto parece una pequeñez. Esta obra y este trabajo que nosotros tenemos parece una pequeñez. Y dice Dios, ¿y quién está despreciando las pequeñeces? Porque Dios trabaja con las pequeñeces a los ojos del mundo. Con los pequeñitos, con los don nadie. Entonces, no desprecies lo que parece pequeño e insignificante. Me acuerdo que cuando estaba en mis clases de predicación, un maestro que lo amo muchísimo y que aprendí mucho de él, una gran influencia, después de una vez que prediqué y le estaba diciendo, ayúdeme maestro, y me dijo, mírate. ¿Qué esperanza tienen tus oyentes contigo? ¿Qué esperanza tiene tu país contigo? Literalmente así me dijo, mírate. ¿Qué esperanza tiene Honduras contigo? Conmigo, ninguna. Pero Cristo está en mí y el Espíritu Santo está en mí.
Y ahí todo cambia. Todo cambia. Entonces yo puedo ir con mis hijos y batallándole, compartir el evangelio con ellos y que Dios haga lo que quiera con ellos. Yo puedo ir con el vigilante ahí en mi zona y decirle, sabes, Jesús murió en la cruz por pecadores. ¿Y quién quita que él termine siendo pastor aquí? Tus pequeños esfuerzos en las manos de un Dios grande y poderoso cambian el mundo, amado hermano. Ánimo. Aquí estamos, este grupito de gente, mira, la mayoría de Guadalajara está en sus camas, despertándose de una fiesta o de lo que sea que vivieron, o preparándose para la semana, y nosotros aquí, un grupito de Mr. Donadie. Pero Dios está con nosotros. Así que ánimo, mi hermano, ánimo. Esa es la primera lección que aprendemos de los discípulos. Ahora veamos la segunda. Miremos que la elección de estos hombres trae gloria a Dios. Está ligado con la primera. Jesús no escogió grandes hombres, conocidos, influencers. Jesús no escogió youtubers ni tiktokers de Jerusalén. Jesús no escogió lo máximo de lo máximo. Él escogió la raza. Él escogió el pueblo, hermanos. Esto era gente campesina, sin educación formal, sin entrenamiento teológico. Estos no eran los sacerdotes del templo, los miembros del Sanedrín, políticos astutos, expertos en la ley de Moisés. No eran grandes magnates multimillonarios con aviones privados y que viajaban en limusinas. Estos eran 12 hombres muy comunes y muy corrientes. Gente de a pie. ¿Por qué? Porque cualquier persona que pueda ver el impacto de estos hombres en el mundo tiene que llegar a la conclusión que no fueron ellos. Esa tiene que ser la conclusión obligatoria. Estos no eran nadie, no eran nada. Y mira todo lo que hicieron. Tiene que haber un poder sobre ellos, actuando a través de ellos. Entonces, Dios es glorificado cuando nosotros somos débiles. Cuando tú dices, yo no puedo. Cuando tú dices, yo soy débil. Cuando tú dices, ya no tengo fuerzas. Entonces Dios dice, ahí eres fuerte. Porque empiezas a depender de Él y de su poder. 1 Corintios 1, 26 al 31, Pablo dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Escucha el versículo 31. Para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Ninguno de los discípulos pudo decir, ya llegué yo, voy a cambiar el mundo. No. Negaron a Jesús. Lo abandonaron en su momento de mayor angustia cuando estaba siendo enjuiciado, iba a la cruz. Eran orgullosos y en lugar de estar pensando en el reino de Dios, estaban pensando quién iba a ser el segundo al mando después de Jesús en el reino de Cristo. No entendían. En una ocasión Jesús les estaba diciendo, cuídense de la levadura de los fariseos. Jesús acababa de multiplicar panes para dar de comer a miles y miles y miles de personas. Y Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos dicen, ¿será que nos dijo levadura porque no trajimos pan? Cero entendimiento. Entonces nosotros decimos, bueno, el evangelio llegó a nuestros oídos porque estos hombres insignificantes a los ojos del mundo compartieron de Jesús, y la otra generación compartió de Jesús, y la otra también hasta llegar a nosotros.
¿Cómo? ¿Estos hombres? ¿De verdad? Duros de corazón, duros para entender, duros de cabeza. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque fue con el poder de Dios, no con el de ellos. Con la sabiduría de Dios, no con la de ellos. Para que la gloria sea para Dios y no para ellos. Entonces, si alguien es salvo por tu trabajo y tu testimonio, gloria a Dios. Porque Dios te usó a ti, que eres débil. Y nosotros queremos ser fuertes, ¿no es cierto, hermanos? Nos encantan los superhéroes, ¿cierto? Superman, Mujer Maravilla, Spider-Man, Iron Man. Nos encantan el concepto de ser fuertes, indestructibles, súper sabios, que tenemos respuesta para todo. Y no nos gusta la debilidad, mis amados hermanos. No nos gusta la debilidad. Pero Dios dice que Él escoge lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y no hay mejor ejemplo de lo débil del mundo, de lo vil, de lo despreciado, de lo que no es, que estos hombres que escogió como apóstoles. Oswald Chambers dijo, Dios puede llevar a cabo su propósito, ya sea a través de la ausencia de poder y recursos humanos, o abandonando la dependencia de ellos. A lo largo de la historia, Dios ha escogido y usado a desconocidos, porque su dependencia en Él hizo posible el despliegue único de su poder y su gracia. Solo escogió y usó a personas cuando renunciaron a depender de sus capacidades y recursos naturales. Entonces, cuando Jesús quiere cambiar el mundo, no dice tráigame a Taylor Swift y toda su cuenta de Twitter, tráiganme a Ibai Llanos y todo su YouTube. Dice, tráiganme a Marillita y a Juanito. A estos yo los voy a usar para mi gloria y para llevar mi evangelio hasta lo último de la tierra. Un padre de la iglesia llamado Ambrosio de Milán dijo en uno de sus sermones, Jesús escogió a personas sencillas para que proclamaran al mundo la buena noticia de la salvación a fin de que se revelara el triunfo de su verdad sobre la sabiduría humana. Así que mañana lunes, tú eres débil, estás enfermo, estás batallándole, trae a Dios tus debilidades y Él se va a glorificar. A Pablo le dijo, bástate mi gracia, en el pasaje que leímos hace un momento, el pasaje de la lectura de la Escritura, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Pero si tú te crees el gran poderoso que puede todo, cuidado, porque ahí viene el fracaso. Pablo dice, 1 Corintios 10, el que piensa estar firme, fuerte, mire que no caiga. La caída viene con el orgullo y el creer que podemos. Tercera lección, les dije 4, tercera lección de estos hombres. Miremos cómo Dios restaura relaciones. Ya miramos la estrategia de evangelismo de Jesús, ya miramos que la elección de estos hombres trae gloria a Dios, miremos cómo Dios restaura relaciones. En este grupo de 12 hombres, habían personas muy diferentes unas de otras, pero súper diferentes. Y quiero ponerle 2 ejemplos. El primer ejemplo, y ya lo hemos hablado en nuestro estudio de Lucas, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés eran pescadores, ¿cierto? Y ahí en el lugar de pesca de ellos estaba Mateo, que cobraba impuestos. Quizás ya se habían encontrado ellos. Pero eran una cobra de impuestos injusta, era injusticia, porque cobraban más para hacerse ricos los cobradores de impuestos. Eran ladrones. Y ahí están
estos pescadores que seguramente le pagaron impuestos a Mateo, en el mismo grupo y ahora están caminando con Jesús y yendo por todos lados con Jesús. No se llevaban muy bien, no se caían muy bien, no eran amiguis antes de que Jesús los llamara. Nada de BFF, nada de eso. Pero hay otro caso más intenso todavía. Ahí en la lista que nos da Lucas hay uno llamado Simón el Celote. ¿Sabe qué significa celote? De un grupo revolucionario, antiimperialista, antiimperio romano, llamados los celotes. Eran celosos por Dios, celosos por el pueblo de Dios, celosos por la independencia del pueblo de Dios y celosos por la ley de Moisés. Entonces ellos eran anti-Roma y Mateo cobraba impuestos y era empleado ¿de quién? De Roma. Entonces Mateo era pro imperio romano porque le iba bien, sus bolsillos estaban bastante llenos, bastante gorditos con el gobierno de Roma. Entonces, si llevamos las cosas al extremo, Simón quería matar a Mateo. Y Jesús dice, Mateo, tú vas a ser mi apóstol y Simón el celote también. Y ahí están estos dos. Imagínense, al momento de orar, oremos, cierren sus ojos. Y Mateo, yo aquí no cierro los ojos ni loco. Porque los celotes llevaban dagas escondidas para cualquier momento que se encontrara un soldado romano, matarlo. Y ahí están estos dos hombres, trabajando juntos para el Rey Jesús. Porque Jesús restaura las relaciones. Jesús restaura las relaciones. Hermanos, no hay relación que esté tan dañada que Jesús no pueda reparar. No existe. Yo recuerdo que en mi primer ministerio pastoral habían dos señoras que literalmente, hermanos, no estoy mintiendo ni exagerando, se iban a destruir la casa la una de la otra, a tirarse piedras en las ventanas, a romperse las ventanas de los autos, a romperse el techo. ¿En serio? Eso estaba peor que una novela, mis hermanos. Estaba muy intensa la situación. Y me acuerdo el día que ambas entraron a la iglesia y se sentaron la una al lado de la otra. Y me acuerdo que me llamaron y me dijeron, necesitamos que usted venga. Llegué a la casa de una de ellas y yo dije, no sé qué me voy a encontrar, Señor, ayúdame, dame sabiduría. Si yo me encuentro aquí gente con machete, con cuchillo, lo que sea, ayúdame, Señor, ayúdame. Y estaban ellas sentadas comiendo en la misma mesa, pidiéndose perdón la una a la otra. No hay relación que esté tan hecha a pedazos que Jesús no pueda restaurar. No hay matrimonio que esté tan roto que Jesús no pueda remendar. No hay corazones tan endurecidos el uno contra el otro, de un padre contra su hijo o un hijo contra su padre, que Jesús no pueda volver a unir. Pero tienes que poner tus ojos en Jesús. Cuando tengas un conflicto, una diferencia, una dificultad, no pongas los ojos en las más terribles ofensas del otro contra ti. Pon tus ojos en Jesús. Y Jesús te va a ayudar a reconciliarte con tus peores enemigos. Y Jesús da ejemplo de eso, porque a continuación nos dice Lucas que se juntaron multitudes con él y habían personas de Tiro y de Sidón. Y esos eran horribles enemigos de Israel. Y Jesús dice que estaba sanándolos a todos, incluyendo a los enemigos de Tiro y de Sidón. Entonces Jesús les está mostrando a sus discípulos cómo el Evangelio y la obra de Cristo repara las relaciones. Hay esperanza para las relaciones más dañadas y más hechas pedazos en Jesús. Ahora veamos la última enseñanza que nos dejan estos 12 hombres, y hay muchísimas más, mis hermanos. Yo tuve que quitar como 5 más, pero estas 4 son muy impactantes.
La cuarta enseñanza, miremos que la cercanía con Jesús no significa salvación. El último de la lista ahí es Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Iscariote es de un hombre de un pueblo que se llama Queriot. Eso significa el nombre Iscariote. Es la procedencia de este hombre. ¿Sí? Y este hombre estuvo ahí con Jesús, caminó con él, fue uno de sus apóstoles, hizo milagros en el nombre de Jesús, sanó personas en el nombre de Jesús, predicó en nombre de Jesús, predicó el evangelio, incluso tenía tanta confianza en medio del grupo de los apóstoles que era el tesorero del grupo, tenía la bolsa de dinero ahí y resultó ser el traidor y se perdió eternamente vendiendo a Jesús por unas monedas. Tú puedes estar cerca de la iglesia y estar caminando al infierno. Tú puedes estar cerca de la religión y ser un traidor. Tú puedes ser un líder y tener títulos religiosos o tener estudios religiosos y estar caminando a tu destrucción eterna. Por eso, el llamado que hacemos en esta iglesia no es ven a la iglesia, sino ven a Jesús. Tienes que venir a Jesús. Está bien que vengas a la iglesia, no está mal que vengas a la iglesia. Pero la iglesia en sí no salva. Te salva únicamente la obra de Cristo a tu favor y tú tienes que apropiarte de esa obra. Entonces te pregunto, ¿te has arrepentido de tus pecados y confiado en Jesús? Yo no te estoy preguntando cuántos años llevas de llamarte cristiano. Yo no te estoy preguntando si alguna vez repetiste una oración. Yo no te estoy preguntando cuántos años llevas de ir a la iglesia. Yo no te estoy preguntando qué tan religioso eres. Yo te estoy preguntando si tú te has arrepentido de tus pecados y confiado en Jesús como tu Salvador. Confía en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino para que tú estés reconciliado con Dios Padre, tu Creador. Él es la verdad. Él no te mentirá. Él es el único que puede darte la vida. Si tú crees en Él, tú no vas camino al infierno, tú vas camino a la gloria. Y como acabamos de cantar hace un momento, estarás con Cristo 10,000 años y para siempre. Pero tienes que creer en Jesús. El llamado no es a ser religioso. El llamado no es a conocer mucho la Biblia. El llamado no es a venir mucho a la iglesia. El llamado es a creer en Jesús. Cree en Jesús. Y tú me dices, mañana, otro día, estoy muy joven, estoy muy chiquito, o dentro de 20 años, dentro de 10 años. No, hoy. Cree en Jesús hoy. Judas nunca creyó en Jesús. Judas amaba el dinero y robaba del dinero que les daban para el ministerio de Jesús. Un comentarista, James Edwards, dice, la proximidad a Cristo no garantiza que no serás un traidor. Jesús dijo en Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre hicimos muchas cosas espectaculares y muchas hazañas. Predicamos en tu nombre, te servimos. Y Jesús dice, yo les diré, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Mi oración es que Jesús no le diga eso a ninguno de los que me están escuchando hoy. Si tú me estás escuchando, arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús si no lo has hecho. Ven a Cristo hoy. Veamos para terminar, mis hermanos, brevemente el ministerio a las multitudes. Ya vimos la parte más extensa de este sermón, la elección de los 12. Ahora veamos el ministerio a las multitudes. Versículo 17. Lucas 6:17. Descendió con ellos Jesús ya con sus apóstoles y sus discípulos y se detuvo en un lugar llano. Estaba arriba en la montaña, oró arriba en la montaña y descendió a un lugar llano.
Y me gusta cómo lo explica un comentarista, que no me acuerdo su nombre. Dice, la oración de Jesús estaba ligada a su ministerio y su ministerio estaba ligado a la oración. No había ministerio sin oración. Oró arriba en la montaña y bajó de la montaña a un lugar llano para ministrar a la gente. Los hombres que están llamados al ministerio pastoral aquí, ¿pasaron tiempo con Dios hoy en la mañana? ¿En oración? ¿Para venir a ministrar al pueblo de Dios? Esa es una pregunta clave, importante, porque no es en nuestro poder. Y cuando nosotros oramos, estamos diciendo, Dios, yo no tengo suficiente poder para servir a la gente que tú has puesto bajo mi cuidado. Ministerio pastoral no es una broma. Es algo serio, de mucha dependencia del Señor, gente débil que depende de Él. Y Jesús nos muestra cómo Él hacía su ministerio. Y dice el versículo 17, había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Y ahí ya les mencioné que Tiro y Sidón eran de los peores enemigos de Israel. Incluso un historiador judío llamado Josefo llama a los de Tiro y de Sidón nuestros más odiados enemigos. Y ahí está Jesús enseñándoles el evangelio y sanándolos a sus más odiados enemigos. Y habían venido, versículo 18, para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús porque de él salía un poder que a todos sanaba. Y esos últimos versículos siguen una línea que comenzó al inicio del ministerio de Jesús en Lucas 4. Jesús cita en Lucas 4, 18 al 19 al profeta Isaías, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Jesús está llevando a cabo la misión para la cual fue enviado, mostrando compasión y gracia con los pecadores. Él escogió a 12, pero no se olvidó de mostrar compasión a las multitudes, porque su corazón está lleno de compasión y de gracia. Su corazón está lleno de compasión y de gracia. Vamos a orar, mis amados hermanos. Dios eterno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos las buenas noticias de que Jesús es un gran Salvador para pecadores quebrados, rotos, muy corrientes y comunes como nosotros. Señor, bendice esta congregación. Usando nuestra debilidad, Señor, para traer gloria a tu nombre. Y danos la compasión en nuestro corazón que hay en el corazón de Cristo para servir a otros, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.